Hola, yo soy el doctor Roger Portillo. Mi saludo a todos. En esta ocasión veremos un poco de semiología cardiovascular, que es lo que nos ayudará en nuestro abordaje inicial de nuestros pacientes. La evaluación de los pacientes siempre debe incluir una correcta historia clínica, ya sea de los síntomas, antecedentes personales, y debe seguirse un correcto examen semiológico, que es lo que nos va a orientar hacia los estudios complementarios adecuados. El primer paso en la semiología cardiovascular es la inspección y la palpación de la región anterior del tórax, que es la gran olvidada, pero es importante porque puede aportar datos de valor. ¿Qué buscamos en el tórax? Buscamos la presencia de latidos, vibraciones y frémitos. Para la inspección debemos poner al paciente en decúbito dorsal, y para la palpación lo ideal es el decúbito lateral izquierdo, o puede ser también sentado e inclinado hacia adelante para los frémitos de la base del corazón. Se utiliza los dedos índice y medio cuando se trata de palpar latidos, y la parte media de la mano, que serían las articulaciones metacarpofalángeas, para la palpación de frémitos. ¿Qué posibilidades tengo? Que no se vean ni palpen nada, que se vean o palpen latidos, o que se palpen vibraciones o frémitos. En caso de que no se vean o palpen latidos, eso yo puedo encontrarlo en pacientes sanos, eh, generalmente mayor de 30 años, porque en niños, por el espesor del tórax, generalmente se palpan los latidos, pero en pacientes adultos sanos puedo no palpar ni ver nada. También en caso de pacientes obesos con enfisema pulmonar o derrame pleural izquierdo o derrames pericárdicos. O sea, en condiciones que dificulten la transmisión del latido, movimiento cardíaco hacia la superficie del tórax, ¿sí? Puedo encontrar que se vean o palpen latidos. En condiciones normales, el único latido palpable debería ser el choque de punta, que estas son las características que tenemos que tener en cuenta: la localización, la extensión, la amplitud y la intensidad. Generalmente se localiza a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, ligeramente o hasta la línea hemiclavicular izquierda, ¿sí? Eso en condiciones normales. Puede verse desplazado en condiciones patológicas. Se puede acentuar la búsqueda de este latido poniendo al paciente en decúbito lateral izquierdo. La amplitud se refiere al movimiento antero-posterior que va a tener ese latido en el tórax, y la intensidad se refiere a la fuerza o el golpe que ejerce. Entonces, puede estar desplazado en caso de agrandamiento ventricular izquierdo o derecho, y puede estar aumentado de amplitud o fuerza en casos de sobrecarga de presión o volumen o hipertrofia ventricular, ¿sí? Algunas condiciones especiales es el denominado choque en cúpula de Barr, que es una sensación de golpe violento, una expresión típica de sobrecarga de volumen por insuficiencia valvulares severa, ¿sí? O sea, el golpe es de una amplitud grande y una intensidad mayor, ¿sí? El latido sagital se refiere cuando hay una propulsión sistólica parasternal izquierda, pero hay una retracción de la zona de punta. Generalmente lo vemos en caso de crecimiento del ventrículo derecho. Y cuando encontramos latidos en la región supraesternal, debemos pensar en dilatación de la aorta, que correspondería en esa zona al aro coaórtico, ¿sí? El callado. Puedo encontrar frémitos en la palpación. El frémito es la expresión palpable de un soplo, ¿sí? Entonces, cuando un soplo es de una intensidad alta, genera frémito. Cuando el soplo va acompañado de ese frémito, eso facilita la localización.
Y los frémitos pueden dividirse en sistólicos, diastólicos o continuos, dependiendo del ciclo cardíaco con el cual coinciden. Los más frecuentes o hallazgos más comunes son el, el frémito diastólico apexiano, que voy a verlo en la estenosis mitral, o los soplos sistólicos que puedo encontrar en la estenosis aórtica y pulmonar, o también puedo encontrar el típico frémito en el mesocardio en el caso de comunicación interventricular, que suele ser telesistólico, o sea, abarca toda la sístole. Y los frémitos continuos son aquellos que abarcan tanto la sístole como la diástole, y esto es común encontrarlo en la persistencia del ductus arterioso, ¿sí? En este caso sería en el segundo espacio intercostal izquierdo, que se corresponde al foco pulmonar, como vamos a ver después. Pasamos a la auscultación. La auscultación es de mucho valor en la exploración cardiovascular, ¿sí? ¿Qué información aporta? Me aporta principalmente información del estado anatómico de las válvulas cardíacas, pero no solo eso, también sobre la existencia de comunicaciones anormales, el ritmo y la frecuencia del corazón, y también datos sobre el estado del pericardio. En condiciones fisiológicas se auscultan dos ruidos separados por dos silencios, y la presencia de un tercer ruido no siempre significa anormalidad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el diagrama de Wiggers o Wiggers, que es el mejor amigo del cardiólogo, y conviene tenerlo presente y entenderlo porque en él están superpuestos o están relacionados distintos eventos cardíacos, eh, que son la presión en la aorta, el cierre y la apertura de las válvulas, la presión intraventricular izquierda, el volumen ventricular izquierdo, eh, el, la presión en la aurícula, cómo se correlaciona todo eso con el electrocardiograma y lo que ahora mismo estamos viendo, en qué momento se corresponden con los sonidos cardíacos, ¿sí? Cuyo registro se denomina fonocardiograma. Entonces, como dijimos, vamos a tener un primer ruido y un segundo ruido que corresponderían. El primer ruido correspondería al inicio de la sístole cardíaca y correspondería al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo sonido correspondería al fin de la sístole, inicio de la diástole, y al cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Recuerden siempre que los sonidos cardíacos, tanto el primero y el segundo, se generan por cierre de válvulas. Sería como una puerta. La apertura en condiciones normales no debería generar sonido, pero el cierre brusco es el movimiento el que genera un sonido, ¿sí? El tercer ruido, y en este lugar se vería el cuarto ruido, se auscultarían en la diástole. Entonces, lo que hablamos, el primer ruido corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, que se sigue de un pequeño silencio, que sería el tiempo en el cual dura la sístole. El segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas sigmoides, que se sigue de un gran silencio, que sería el tiempo diastólico. El tercer ruido puede ser fisiológico o patológico. Puede ser fisiológico en pacientes jóvenes, que correspondería al periodo final del llenado rápido, y patológico en caso de miocardiopatías o sobrecarga del trabajo cardíaco. El cuarto ruido, si ustedes miran el diagrama de Wiggers, estaría más cercano al siguiente ciclo cardíaco, o sea, al primer ruido posterior, y se correspondería a eventos auriculares, ¿sí? Se ve sobre todo en condiciones patológicas en el cual hay sobrecarga, o sea, insuficiencia cardíaca y tiene que haber una actividad auricular aumentada, ¿sí? La metodología de la auscultación.
debo poner al paciente en un ambiente tranquilo, el paciente en decúbito dorsal y con el tórax descubierto, y debe realizarse tanto con el receptor de membrana o de campana, porque me va a ayudar a distinguir ciertos sonidos que se ocultan mejor con uno o con otro, ¿sí? Entonces, los focos de ocultación van a encontrar ligera variación de acuerdo a la bibliografía que ustedes utilicen, pero es una variación insignificante de milímetros, ¿sí? En este caso, el que yo utilicé describe al foco aórtico sobre el segundo cartílago costal derecho, en otras bibliografías dicen el segundo espacio, y en el lado contralateral estaría el foco pulmonar, ¿sí? En el segundo espacio intercostal, parasternal izquierdo. El foco mitral se corresponde a la zona del choque de punta, que en condiciones normales vimos que estaba entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, ligeramente por dentro o a nivel de la línea hemiclavicular, que pudiera estar desplazado en condiciones patológicas. Y el foco tricuspidio sería en la región paraxifoide izquierda, ¿sí? Lo importante es que yo tengo que ser sistemático y recorrer todos los focos de ocultación en un orden determinado, de forma de no saltearme o pasar por alto uno de ellos, ¿sí? Entonces el primer paso es identificar el primer y el segundo ruido cardíaco, para lo cual puedo tener en cuenta que el primer ruido cardíaco se oculta mejor en la punta y es más largo y grave. Corresponde a la onomatopeya DUM, ¿sí? Y el segundo ruido se oculta mejor en bases y es más agudo y breve. Se corresponde a la onomatopeya TAC. Entonces, si ustedes ocultan, entonces pueden interpretar esos sonidos como dum tac, y tratar de identificarlo así, ¿sí? Bueno, para identificar el primer y segundo ruido ayuda a la palpación del latido carotídeo, al mismo tiempo que estoy ocultando. Entonces, el tono cardíaco que precede al latido corresponde al primer ruido, ¿sí? ¿Y por qué sería esto? Porque el primer ruido, como vimos en el diagrama de Wigger, marca el inicio de la sístole ventricular. Entonces se genera el primer ruido, ocurre la sístole ventricular, inmediatamente yo tendría el latido carotídeo, ¿sí? La onda de pulso de la sangre inyectada. Entonces recuerden, el tono que presenta el latido carotídeo es el primer ruido. Entonces, los hallazgos anormales que puedo encontrar tanto en el primer ruido, segundo ruido, son que estos ruidos pueden estar atenuados, acentuados o desdoblados. Y puedo encontrar ruidos agregados, tercer y cuarto ruido patológico, clic, chasquido de apertura de la válvula auriculoventricular y la presencia de soplos y frotes. En caso de alteración del primer ruido cardíaco, puedo tener aumento de intensidad, que puede ser permanente en el caso de la estenosis mitral, o intermitente en caso de fibrilación o bloqueo AV completo. La intensidad es intermitente en estos casos porque los tiempos tanto de sístole y diástole, los tiempos de diástole van a ser variables. Entonces, en algún momento dado, la válvula AB va a cerrarse con mayor volumen de sangre o con menor, y varía el tiempo. Entonces por eso es que me va a variar la intensidad del ruido, ¿sí? Entonces típico, la variación intermitente en la fibrilación y en los bloqueos AB completos. Ahora, la disminución de la intensidad puedo ver en casos de valvulopatías. Obviamente, cuando tengo una valvulopatía estructural, esa válvula no cumple la función de cierre normal, entonces voy a tener un sonido anormal. O en caso de mala transmisión del sonido, que puede ser derrame pericárdico o enfisema. Y el desdoblamiento se refiere a cuando yo puedo identificar ese sonido como dos sonidos, ¿sí? Se ve en los bloqueos de rama, porque se explica que una válvula se cierra ligeramente antes que la otra válvula. La alteración del segundo ruido
que también puedo tener son aumento y disminución de la intensidad. El aumento de la intensidad puede verse a expensas de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar. En caso de verse la válvula aórtica, voy a ver eso en caso de hipertensión, en caso de esclerosis valvular aórtica. La valvulopatía aórtica, deben recordar que es variable. Sobre todo la estenosis. Cuando yo tengo una estenosis leve a moderada, yo puedo tener sonidos intensos hasta soplos intensos, ¿sí? Pero eso a medida que va empeorando la función valvular y la estenosis de la válvula, va a ser más dificultoso que pase esa sangre, entonces los sonidos van a ir disminuyendo, incluso puede haber ausencia de soplo cuando la estenosis aórtica es crítica, ¿sí? Entonces recuerden eso, la valvulopatía aórtica a medida que va progresando y se hace crítica, va disminuyendo la intensidad de los sonidos. Bueno, en caso de disminución de intensidad, como dijimos, valvulopatía aórtica en caso de estenosis aórtica severa o insuficiencia aórtica, valvulopatía pulmonar, puede ser en caso de estenosis pulmonar o tetralogía de Fallot, y también las situaciones de mala transmisión de sonido, como ya vimos, enfisema, derrames. Entonces, los ritmos a tres tiempos que puedo encontrar son debido a un tercer ruido que veo en las condiciones de hiperflujo, cuando hay mucho volumen sanguíneo o hay una rapidez del movimiento del flujo, que puedo ver en caso de insuficiencia mitral, comunicación interventricular, ductus o otros estados hipercinéticos, por ejemplo, un hipertiroidismo o anemia. Y el ritmo a tres tiempos a expensas de un cuarto ruido cardíaco, eso generalmente se debe al ritmo de galope auricular que veo en los casos de insuficiencia cardíaca. Se oculta mejor en punta y especialmente en decúbito lateral izquierdo. Entonces, los ritmos de galope siempre se acompañan de taquicardia, eso deben recordar. La ocultación de soplos. El soplo es la vibración audible que genera la sangre cuando pasa de una cavidad a otra. Entonces, generalmente son generadas en condiciones de velocidad circulatoria o la turbulencia de la corriente sanguínea. Entonces, son los sonidos que yo voy a tener por la turbulencia del pasaje de sangre de una cavidad a otra. Bueno, cuando la intensidad de ese soplo posibilita que sea perceptible por palpación en la superficie, entonces se denomina frémito o trill. Pueden generarse los soplos tanto en sístole, en diástole, ser sisto-diastólico, quiere decir que cubren ambos tiempos, o continuos cuando no tiene interrupción. El soplo abarca todo el ciclo cardíaco, ¿sí? Las causas de los soplos. Siempre, como le dije, se generan por la turbulencia del pasaje de sangre de una cavidad a otra. Entonces, ¿qué caso voy a ver eso? Cuando hay un aumento de la velocidad circulatoria por cavidades o válvulas normales. O sea, yo puedo tener soplos sin cardiopatía estructural, solo por el aumento de la velocidad circulatoria, ¿sí? O un flujo por válvulas estrechadas, un flujo de una cavidad a una cavidad o vaso dilatado, en caso de regurgitación a nivel de válvulas insuficientes, o derivación anormal por comunicaciones anómalas entre aurículas, ventrículos o grandes vasos, ¿sí? En niños y jóvenes sanos, especialmente después del ejercicio, pueden ocultarse soplos denominados inocentes. Y en presencia de afecciones que modifiquen las condiciones hemodinámicas, por ejemplo, anemia, hipertiroidismo, pueden aparecer soplos sistólicos denominados funcionales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inocente y funcional? El inocente es un soplo normal que se da en pacientes sanos después de, por ejemplo, ejercicio. Sin embargo, cuando el soplo se genera por trastorno hemodinámico, ya sea trastorno de la sangre o estados hipercinéticos, eh, se llama funcional, ¿sí? Los soplos sistólicos pueden ser inocentes, funcionales u orgánicos.
Orgánico se refiere cuando hay una alteración estructural, ya sea valvular o una comunicación anormal, ¿sí? Pero los soplos diastólicos son siempre patológicos y generalmente orgánicos. O sea, hay una causa orgánica, una causa estructural para que se genere un soplo diastólico. Eso es importante. Por eso yo ubico el soplo en el tiempo cardíaco, si es sistólico o diastólico. Si es diastólico, debe ser patológico, ¿sí? Ahora, ¿cómo se analiza un soplo? Primer paso, ubicar en el ciclo cardíaco. Entonces debo ver si ocupa todo o parte, o sea, si ocupa un silencio completamente o parte de este, las áreas de máxima ocultación y propagación y las características ocultas, acústicas, intensidad, tono y timbre, ¿sí? La intensidad típicamente podemos dividirlo en 6 grados, ¿sí? Del 1 al 6. Grado 1 decimos cuando es de difícil ocultación, incluso no audible. Algunos exploradores pueden encontrarlo, otros no. El grado 2 es un soplo débil, pero generalmente todos los exploradores ya pueden ocultarlo. El grado 3 de una intensidad moderada. El grado 4 ya es un soplo fuerte que produce frémito. O sea, cuando yo palpo frémito automáticamente ya es grado 4. El grado 5 es un soplo todavía de mayor intensidad con frémito. Y el grado 6 cuando se percibe sin necesidad del estetoscopio, ¿sí? Entonces, una vez detectado el soplo, yo tengo que ubicar en qué área o en qué foco es de mayor intensidad. Entonces, eso me va a orientar hacia la patología. Entonces, soplos sistólicos que se encuentran en el área aórtica. El más típico, el más frecuente es el debido a la estenosis valvular aórtica, que es un soplo eyectivo, creciente, decreciente, romboidal, mesosistólico, propagado a cuello, audible en apex. Si es de mucha intensidad, puede acompañarse de frémito en el mismo foco, incluso en el cuello. Bueno, este es el registro en el fonocardiograma del soplo típico de la estenosis aórtica. Entonces quiero que se fijen en algo. Vamos a analizar bien este soplo. Entonces va a ser más fácil después recordar las características de los otros soplos, ¿sí? Porque los soplos de estenosis tienen una característica y los soplos de insuficiencia tienen otra característica, ¿sí? Entonces, como vemos acá, este sería la sístole y este sería la diástole. Entonces el foco, el soplo aórtico de la estenosis aórtica va a ser un soplo sistólico, porque es el momento en el cual la sangre se eyecta a través de la válvula aórtica. Y es de característica que sea creciente y decreciente en intensidad. A eso es lo que se llama romboidal. ¿Por qué? Porque la intensidad del soplo va a depender del volumen o velocidad de sangre que va pasando a través de la válvula. Al comenzar la contracción, la velocidad es baja y eso va creciendo hacia la mesosístole, pero a medida que la cantidad de sangre que queda en el ventrículo es menor, entonces la velocidad de la sangre eyectada también desciende. Por eso tiene esa característica, ¿sí? Y va a terminar con el cierre de la válvula, ¿sí? Que va a marcar la diástole. Ahora, voy a ver si yo ausculto un soplo sistólico en el foco pulmonar de iguales características, entonces puedo interpretar eso como una estenosis pulmonar de la válvula pulmonar y va a ser de iguales características, un soplo eyectivo, romboidal, mesosistólico, que puede o no estar acompañado de frémito y suele intensificarse con la expiración. En caso de hipertensión pulmonar, también yo puedo encontrar un soplo de similares características en el foco pulmonar, ¿sí?
Bueno, en caso de encontrar un foco sistólico en apex, el más frecuente es debido a la insuficiencia mitral. Si yo miro el fonocardiograma, voy a ver que tiene otra morfología, ¿sí? También va a ser un soplo sistólico porque se va a generar por un cierre insuficiente de la válvula AV. Entonces comienza la sístole, pero como hay una falla en esa válvula, la sangre va a pasar de una zona de mayor presión, que es el ventrículo izquierdo, o sea, los ventrículos, hacia una zona de menor presión, que son las aurículas. Entonces, como no hay mucha resistencia, la velocidad es constante del paso de la sangre, por eso voy a tener un soplo holosistólico y de una intensidad prácticamente igual. No es ascendente y descendente como en el otro caso. ¿Entienden? Entonces, las características de un soplo mitral son un soplo holosistólico, no separado de los ruidos cardíacos, que se propaga hacia la axila y región intervertebral izquierda, o sea, se propaga hacia la espalda. Y se lo describe como chorro de vapor y de intensidad uniforme, que es lo que le estaba repitiendo. Entonces, los soplos sistólicos que encuentro en el endoapex, que sería cerca de la apófisis sifoide, puede deberse a una comunicación interventricular, que va a tener unas características similares. O lo sistólico, que se inicia inmediato al primer ruido, cubre el segundo ruido, pero tiene la característica de que se propaga a toda el área precordial. Se lo escribe como rueda de carro y conserva su intensidad durante todo el ciclo cardíaco y es de intensidad alta, 4 a 6 en la escala que vimos antes. Y generalmente se acompaña de frémito, o sea, es un soplo muy intenso. Ahora vamos a ver los soplos diastólicos. El soplo diastólico en área aórtica más frecuente se debe a la insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces, voy a tener ese sonido en la diástole. Comienza inmediatamente al segundo ruido, que era por el cierre de la válvula eh, aórtica, y como es insuficiente, esa sangre va a pasar en forma turbulenta hacia el ventrículo. Entonces, eso me genera el soplo. Entonces, comienza inmediato el segundo ruido, a lo largo de toda la diástole, y se propaga hacia abajo, hacia la región parasternal izquierda. El famoso en banda presidencial, ¿sí? Intensidad moderada y decreciente, no se acompaña de frémito y es de timbre aspirativo. Y es siempre orgánico. Si encuentro un soplo diastólico en área pulmonar, la causa más frecuente es la insuficiencia pulmonar, que va a tener unas características similares. Comienza inmediato el segundo ruido, es corto en el foco pulmonar, sin propagación, de intensidad decreciente, sin frémito, suave y aspirativo. Este soplo tiene un nombre propio, que es el soplo de Graham-Still. Bueno, los soplos diastólicos en apex, el más frecuente se debe a la estenosis mitral. La estenosis mitral típicamente está descrita en los libros de semiología, o sea, tiene una descripción semiológica muy rica, pero en la práctica eso es muy difícil de distinguir, ¿verdad? Típicamente se le atribuye la onomatopeya de Durocies Rufut Tata, ¿sí? Entonces, es un soplo diastólico que se caracteriza por un retumbo diastólico, un soplo que es un soplo de llenado ventricular apex sin irradiación, comienza inmediatamente con un chasquido de apertura mitral, tono grave y rollido, tiene otra vez un soplo presistólico, ¿sí? Que inmediatamente al primer ruido, con una acentuación del primer ruido cardíaco y un desdoblamiento del segundo ruido. Como les digo, en los libros de semiología lo describe así, pero en la práctica esto es muy difícil de aplicar. Entonces, para mí lo importante sería que ustedes distingan que es un soplo diastólico y que está ubicado en el apex. Entonces, eso me va a orientar hacia una estenosis mitral, ¿sí?
Miren el fonocardiograma, que sería el registro de ese soplo. Como ustedes ven, es un soplo de baja intensidad y que va a ser a la auscultación al oído muy difícil de interpretar esas características que describen los libros de semiología. Entonces, para la práctica, yo debo identificar que es un soplo diastólico en el área del ápex, entonces eso me orienta a una estenosis mitral, ¿sí? Eso se va a definir bien después con otros estudios eh, auxiliares, por ejemplo una ecocardiografía que por ahora actualmente es lo que me ayuda a definir las valvulopatías, ¿sí? Pero debe ser siempre, esos pedidos deben ser orientados a mi hallazgo clínico. Bueno, los soplos sistodiastólicos son aquellos que ocupan tanto la sístole como la diástole. Puedo ver en caso de conducto arterioso persistente. En ese caso va a ser un soplo en foco pulmonar continuo con refuerzo telesistólico y protodiastólico que cubre completamente el segundo ruido, propagación escasa, y va acompañado de frémito sistólico o sistodiastólico. Entonces, el conducto arterioso persistente se caracteriza por un soplo sistodiastólico en foco pulmonar, ¿sí? Bueno, con eso creo que empezamos un abordaje inicial de la semiología. Hay más cosas que ver que vamos a ver en otra clase. Espero que le haya servido y vamos a presentar después otra clase.